Bueno, ¿qué pasa cuando estás, digamos, en el extrarradio de lo que es el periodismo gastronómico, la crítica? No hay que olvidar que, bueno, Galicia ancestralmente ha sido un sitio un poco alejado de todo, ¿no? La propia orografía no ayudaba nada. Evidentemente, estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado muchísimo. También la gastronomía ha cambiado en los últimos años. No hay que olvidar que cuando yo empecé, en el año 84, no había ni internet, no había nada, apenas había bibliografía de cocina moderna, lo que por aquel entonces era la Nouvelle Cuisine. Nadie había oído hablar de aquello. Y poco a poco nos hemos ido abriendo al mundo y estamos todavía en ese proceso, ¿no? Yo cuando empecé en el año 99 en Casa Marcelo con una propuesta un tanto arriesgada, que era abrir un restaurante donde no había carta, solamente había un menú de degustación. Bueno, pues sí es verdad que solamente por el hecho de haber hecho una propuesta un poco arriesgada, se difundió casi como la pólvora la noticia, ¿no?, de que se había abierto un restaurante en Galicia donde no había carta y solo se ofrecía un menú de degustación. Hombre, eso me ayudó muchísimo en los primeros momentos, pero claro, también en esos primeros momentos yo no tenía brigada de cocina, no tenía equipo, ¿no? Entonces, ¿de qué vale de que la gente hable mucho de ti si tú luego no puedes satisfacer ni siquiera, pues, a veces eso que llamamos las expectativas? Es decir, las expectativas se van generando en torno al trabajo de una persona y yo conozco muchísima gente, bueno, la mayoría de la gente que viene a mi casa, o la gran mayoría, o todos, vienen con altas expectativas de comer bien, ¿no? Bueno, yo por aquel entonces no tenía ni equipo, hacía una cocina, ya no digo de mercado, hacía una cocina de servicio, porque hacía la compra mejor para 5 o 10 porque sabían que eran los que iban a venir a comer. Y por la tarde, si ya me quedaba sin existencias, tenía que volver a comprar. Con lo cual era completamente desquiciante también. Es decir, los platos no tenían recorrido. Hacía cosas para salir del paso, con más o menos gracia, ¿no? Pero era bastante penoso. Y claro, los primeros críticos que se asomaron al restaurante, hombre, pues la verdad, fueron muy comprensivos conmigo, ¿no? Pero evidentemente a mí me costó mucho tiempo hacer un equipo, asentarme definitivamente, después de 10 años de andar por Francia y volver a Galicia, pues también lleva un periodo en el que yo necesité asentarme, influenciarme al máximo por todo lo que me rodea, ¿no? Que al final y a la postre es la base y el germen de mi estilo y de mi cocina, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes llamar la atención a lo mejor de los de fuera, ya no solamente críticos o guías, sino de la clientela? Pues yo creo que el mejor camino es haciendo y cultivando tu propio estilo, ¿no? El mío se basa, como os digo, precisamente en la utilización de las materias primas más cercanas. Últimamente venimos hablando de ecococineros y bueno, yo la ecococina creo que es un principio que yo ya empecé a mamar cuando trabajaba en Francia con Jacques Maximin y hombres como él que todo lo que procuraban, que todas las materias primas que se utilizaban en el restaurante fueran precisamente de los productores más cercanos. Hoy estábamos escuchando a Oriol Rovira, donde lleva precisamente esta idea a su máxima expresión, ¿no? Y a mí eso me parece un acto, yo creo que el primordial. Yo, por ejemplo, en Galicia, ¿con qué trabajamos principalmente? Bueno, aquí os he traído una merluza de celeiro, ¿no? Que es algo, vamos, es para mí el paradigma de la merluza, ¿no? Esto es un bicho que
Si os explico un poco cómo funciona el tema, el puerto de Celeiro desde hace unos años tiene un compromiso enorme con la calidad, y lo que hacen es, estas merluzas que se pescan en el Gran Sol, como veis, tiene un diferente brillo porque por este lado que la voy a abrir ya está escamada, ¿no? Pero digamos que este sería el brillo natural con el limo. Bueno, pues estas merluzas que se pescan en el Gran Sol, las del último lance, que es el quinto, ellos las seleccionan ya en el barco y justamente al llegar a puerto ya no pasan por ningún tipo de subasta ni nada, van directamente al restaurante. Se pasan en unas cajas muy bien acondicionadas y ya estas merluzas no pasan por ningún intermediario. Este es el gran desafío, digamos, de lo que se comienza a llamar pesca sostenible, ¿no? El pescar justo lo necesario. Y el otro día, precisamente, un patrón de pesca de Celeiro me decía: en muy poco tiempo solo pescaremos aquello que nos tiran, gracias a Internet y la instalación de nuevas tecnologías en los barcos, ¿no? Y a mí eso me parece, vamos, que yo como cocinero gallego, lo primero que tengo que hacer es fijarme precisamente en lo que me rodea, que lo fundamental es trabajar el producto local y la temporada. En base a eso, y como sabéis que los restaurantes, bueno, pues yo os voy a explicar un poco el mío, pero si yo os digo que en el ejercicio pasado cada cliente, o sea, de gastos fijos, cada cliente que ha venido a Casa Marcelo eran 42 euros de gastos fijos. Si a eso le sumamos 28 o a veces 30 de materia prima, o sea, ¿dónde estamos ganando el dinero los cocineros? Bueno, evidentemente todos sabéis que estamos montando gastrobares, estamos haciendo bodas, estamos sacando de donde haga falta, porque nuestro trabajo no, Juan Mari se ríe, pero es verdad, o sea, es que nuestro trabajo es muy difícil cobrarlo, muy difícil, y más en la coyuntura actual, ¿no?